Cuando las escrituras no proporcionan ninguna evidencia de que la Navidad no debe celebrarse, el grupo antinavidad recurre a la historia e intenta demostrar que las tradiciones navideñas descienden directamente de las prácticas paganas, lo que significa que son malvadas y deben evitarse para que no imitemos a los paganos. Pero no hay un buen razonamiento detrás de esto. El argumento básico es el siguiente: los paganos hacían X, la práctica cristiana Y, lo que significa algo diferente, es similar a X, por lo tanto, Y es malo. Si te fijas en este razonamiento, verás lo terrible que es, por el simple hecho de que las prácticas inofensivas, independientemente de lo que parezcan, no son inmorales. Es el motivo detrás de la práctica lo que constituye el verdadero problema. Por ejemplo, digamos que estás haciendo una fogata con tus amigos o tu grupo de la iglesia, y alguien se acerca gritando: ¡paren todo! ¿No se dan cuenta que los paganos han usado fogatas en sus prácticas? La respuesta obvia sería: pero no estamos haciendo una fogata para adorar a un dios pagano, solo estamos disfrutando el tiempo reunidos junto al fuego. ¿Lo ven? Solo porque algo se parezca a una práctica pagana, eso no significa que se está haciendo la misma práctica. Así que solo porque los paganos hayan hecho fogatas, no significa que los cristianos no puedan. Entonces, ¿qué importa si los paganos han decorado pinos? Algo más que debemos recordar es que si realmente piensas que no debes decorar con nada que los paganos hayan usado en sus cultos, entonces debes ser consistente y remover cualquier fotografía que puedas tener de tus padres o abuelos, porque muchos paganos adoraron a sus ancestros. Estás imitando la adoración pagana de los antepasados. En realidad, y pienso que todos podemos estar de acuerdo con esto, si colocas una fotografía de tus abuelos, eso no significa que los estás adorando, como lo hacían los paganos. Y lo mismo aplica para las decoraciones navideñas. Solo porque posiblemente fueron usadas por paganos, eso no las hace malas. De hecho, hay muchas cosas que los creyentes en Dios han usado, que también fueron usadas por los paganos. Y si solo miras los ejemplos, puedes ver lo ridículo que es rechazar las tradiciones navideñas solo porque pudieron haber venido del paganismo. Observen esto, es una estrella de 6 picos, y cuando la mayoría de la gente la ve, piensa en el judaísmo, la estrella de David o la nación de Israel. Bueno, eso es cierto, pero la misma forma también se utiliza en el paganismo, y puede que se haya utilizado en la antigua hechicería egipcia. ¿Significa eso que la hechicería pagana está ahí? Por supuesto que no. Son solo diferentes grupos usando el mismo símbolo. Es el significado que ponemos detrás del símbolo, no el símbolo en sí. Y si el simple hecho de que un pagano pudo haber utilizado algo, eso no lo mancha para siempre. Pero incluso hay ejemplos mejores. Por ejemplo, a Jesús se le nombra en el Nuevo Testamento como el Rey de Reyes. Pero esta frase en realidad vino de los paganos, quienes solían llamar así a los reyes de Babilonia y después a los reyes de Persia. Así que aquí tenemos un claro ejemplo de los cristianos tomando una frase directamente del paganismo y aplicándosela a Jesús. Ahora, algunos pueden objetar que Jesús es el Rey de Reyes original, así que técnicamente los paganos se lo robaron al Dios verdadero, y yo respondería que ese es exactamente mi punto. Cada símbolo u objeto que los paganos han usado fue originalmente creado por Dios para bien. Así que si los escritores del Nuevo Testamento pueden usar esta frase aunque fue aplicada a reyes paganos, entonces nosotros también podemos usar cosas que los paganos han utilizado en el pasado y no es pecado hacerlo. Veamos incluso un ejemplo mejor. Se sabe comúnmente por los eruditos que el libro de Proverbios tomó mucho material de un libro egipcio conocido como las Instrucciones de Amenémope. Esto significa que el rey Salomón leyó un libro pagano de sabiduría y tomó directamente enseñanzas de este. Eso lo pone cara a cara con el verso que dice: no sigan el ejemplo de otras naciones, que a los grupos antinavidad les encanta citar fuera de contexto. ¿Significa esto que el libro de Proverbios es malo? Por supuesto que no. El rey Salomón simplemente encontró sabiduría donde la había y la preservó para que su pueblo también la leyera. Solo porque fue escrito originalmente por un pagano, eso no significa que sea malo o que no podamos aprender de sus enseñanzas. A Salomón le pareció que estaba bien,
y que no hay nada de malo en tomar algo que un pagano escribió o usó y aprender de eso. Y solo porque un pagano pudo haber usado un árbol para un ritual, eso no significa que los cristianos no pueden usarlo para una tradición navideña. Nadie está adorando el árbol, ni utilizándolo para ningún tipo de ritual. Este tipo de comportamiento, de reclamar las cosas que una vez fueron utilizadas por los paganos, en realidad viene de las propias Escrituras. Primera de Corintios 15 dice: porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte, porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es Él quien le sometió todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así, Dios será todo en todo. Pablo dijo que Cristo reinará hasta que todas las cosas estén sujetas a Él. Los primeros cristianos veían que una parte de esto eran las prácticas y los objetos que los paganos usaban también. Si un pagano usaba algo para honrar a su Dios, los cristianos lo reclamaban para Cristo y lo sometían a Él. Un buen ejemplo se puede ver en este obelisco del patio del Vaticano. Los conspiracionistas aman apuntar a esto como un símbolo pagano, y que esto demuestra que la Iglesia Católica adora al diablo, pero lo hacen ignorando la historia que hay detrás. El obelisco fue trasladado originalmente a Roma por el emperador Calígula, en el año 37 después de Cristo. En 1586, el Papa Sixto lo consagró de nuevo como un símbolo de la humanidad alcanzando a Cristo. Las dedicaciones paganas fueron reemplazadas y se añadió una cruz. Puedes leer esto en una fuente realmente académica. Del mismo modo, incluso si las tradiciones navideñas son paganas, no tenemos que preocuparnos. Simplemente podemos reclamarlas para Cristo y usarlas para bien. Pero, ¿realmente hay evidencia de que las tradiciones navideñas son paganas? Bueno, aunque sea un mito popular, te sorprenderá saber que no hay pruebas reales que relacionen las tradiciones navideñas con el paganismo. El mayor problema que se plantea es la fecha del 25 de diciembre. No puedo decirte a cuántas personas he escuchado diciendo que esta fecha fue elegida por razones paganas. Incluso algunos cristianos pro Navidad lo creen. En primer lugar, como ya hemos dicho, incluso si la fecha fue seleccionada para reemplazar una fiesta pagana, se puede ver simplemente como un momento en que los cristianos trabajaron para reclamar ese día para Cristo. Pero en realidad no fue así. Un argumento común es que la Navidad se colocó el 25 de diciembre para que coincidiera con las fiestas paganas que ya se celebraban ese día, y así la Iglesia pudiera mezclar la Navidad con costumbres paganas. El candidato principal es la festividad de Sol Invictus, pero el problema es que las inscripciones más antiguas de Sol Invictus no mencionan el día en que se celebraba. No fue sino hasta mediados del siglo IV que alguien fechó Sol Invictus para el 25 de diciembre. Así que es igualmente posible que los paganos trasladaran su celebración al 25 de diciembre para competir con los cristianos, quienes estaban en el poder en ese tiempo. De hecho, el erudito Thomas Talley afirma que es más probable que el emperador romano Aureliano colocara a Sol Invictus el 25 de diciembre para competir con la creciente tasa del cristianismo, y no al revés. Otro intento es afirmar que la Navidad fue destinada para mezclarse con el festival de Saturnalia, pero el autor del siglo V, Macrobio, dice que la Saturnalia se celebraba 14 días antes de que enero comenzara, es decir, el 17 de diciembre. También dice que el festival duraría un máximo de solo 3 días, así que nunca fue celebrado el 25 de diciembre. Algunos intentan utilizar la fiesta de Brumalia, pero esta se celebraba desde finales de noviembre hasta el 17 de diciembre, por lo tanto tampoco se celebraba el 25 de diciembre. Y por lo tanto, no tenemos evidencia de que la fecha de Navidad fue seleccionada debido a las fiestas paganas. Todas las otras referencias a deidades paganas naciendo en el solsticio de invierno datan de mucho después del siglo IV. La evidencia textual sugiere que la Navidad se celebraba el 25 de diciembre, mucho antes de que Constantino propusiera ciertas celebraciones paganas. En el año 386 después de Cristo,
Juan Crisóstomo afirma que celebrar la Navidad del 25 de diciembre era una tradición muy antigua. El calendario de Filócalo enumera la Navidad como una fiesta eclesiástica establecida. Thomas Talley presenta un argumento convincente a partir de la evidencia en un sermón de San Agustín, quien afirmaba que un antiguo grupo herético conocido como los donatistas fallaron al mantener la introducción de festines posteriores, pero se aferraron a las tradiciones antes de que se separaran de la Iglesia alrededor del año 311 después de Cristo. Una de las tradiciones que conservaron fue la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, lo que indica que el uso de esta fecha se estableció antes de la separación. Y hay algunas pruebas. Hipólito dijo que la Navidad se celebraba el 25 de diciembre a principios del siglo III, así que no parece que la fecha viniera del paganismo, y la evidencia sugiere que estaba bien establecida a principios del siglo IV. Entonces, ¿de dónde viene la fecha? En los días de la Iglesia primitiva, muchos creían que Jesús moriría el mismo día que fue concebido, así que si tomas el tiempo de su crucifixión y cuentas 9 meses hacia adelante, tienes el 25 de diciembre. ¿Tenían razón al concluir que Jesús nació ese día? Bueno, realmente no lo sabemos, pero el punto es que el 25 de diciembre no fue elegido por razones paganas, sino por cálculos y teorías de los primeros cristianos. ¿Y qué hay de las grandes tradiciones como los árboles de Navidad, Santa y las coronas navideñas? Seguramente fueron tomadas de tradiciones paganas. Bueno, si lo fueron, no he visto ninguna prueba que lo respalde, y las vagas similitudes no sirven. Al leer libros de historia auténticos, no sabemos con certeza de dónde procede el árbol de Navidad. Algunos dicen que se originó con San Bonifacio, cuando cortó un árbol dedicado a Thor. Cuando él no fue asesinado por un rayo, apuntó hacia el abeto y lo dedicó a Cristo. Algunos eruditos creen que los árboles de Navidad surgieron de los árboles del paraíso, que se utilizaban en las obras de Adán y Eva en los años 1500. Las obras eran típicamente el 24 de diciembre. Incluso hay registros que atribuyen el árbol de Navidad a Martín Lutero. En cualquier caso, la práctica de decorar un árbol de hoja perenne el 25 de diciembre comenzó mucho después de que desaparecieran los rituales paganos, por lo que no hay pruebas de una relación directa. Lo más probable es que a la gente simplemente le gustara decorar un árbol que podía sobrevivir a las duras condiciones del invierno. Los árboles del paraíso ya se presentaban en la víspera de Navidad. Eran compuestos de un abeto con manzanas rojas colocadas en las ramas. La gente probablemente empezó a asociar el árbol con la temporada de fiestas, y llevar un árbol de hoja perenne a tu casa cuando se acerca el final del invierno animaría el espíritu de las personas. Nos recuerda el paraíso del jardín del Edén, que Cristo vino a restaurar. ¿Y qué hay de Santa? Seguro es una representación pagana de algún dios antiguo. Pues no. Santa Claus es la versión americanizada de Sinterklaas, que es la versión holandesa de San Nicolás. Su festividad era el 6 de diciembre, y era un santo muy querido incluso después de la Reforma Protestante, debido a las leyendas sobre cómo ayudaba a los niños. Tras la Revolución Americana, muchos neoyorquinos quisieron conectar con sus raíces holandesas y empezaron a promover al santo patrón. Fue entonces que San Nicolás fue llamado por primera vez Santa Claus y se le puso el traje rojo para americanizarlo. Luego le cambiaron o añadieron varias cosas para hacerlo más americano y para que no se parezca tanto a un santo católico. Unos años más tarde, en 1821, se añadieron el trineo, los renos y los regalos del Polo Norte. Fue también en esa época cuando la Navidad se había convertido en una celebración en la que los hombres se emborrachaban y causaban estragos por la ciudad. Y muchos querían que la Navidad se convirtiera en una fiesta más centrada en la familia. Santa Claus, el santo que daba regalos, pasó a aparecer en la víspera de Navidad, en lugar del 6 de diciembre, para ayudar a enseñar esta forma de celebrar la Navidad. Así que aquí no se ha robado ninguna tradición pagana, sino que se ha americanizado un santo holandés. ¿Y la corona navideña? Bueno, las coronas se han usado en varias culturas por diferentes razones. Sí, algunas se usaban en rituales para honrar a dioses paganos. ¿Y qué? No hay evidencia de que las coronas navideñas se hayan tomado de ahí, así como no hay evidencia de que las coronas de funerales o bodas también lo hayan hecho. Simplemente son una decoración popular y fácil de hacer.
razón por la cual existen varios tipos de coronas para diferentes propósitos. Una vez más, el problema es cómo el grupo antinavidad no puede separar un objeto de su contexto, o cómo carecen de la capacidad de darse cuenta de que a Dios le importa más tu corazón y tus motivos que el objeto que tienes en la mano. Si eres cristiano, crees que Dios nos limpia como pecadores y nos hace nuevos en su presencia, entonces, ¿por qué Dios no puede limpiar un día en el calendario, un árbol, una costumbre o cualquier otra cosa que un pagano haya tocado? Se necesita un poco más que encontrar vagas similitudes con el paganismo, o inventar similitudes para el caso, y concluir que es un pecado horrendo si quiera parecerse un poco a ellos. Investiga un poco, y deja de vivir con miedo. Dios no nos dirige a través del miedo. Así que ten una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.